Todos tenemos deseos personales de ser exitosos, construir relaciones y sentirnos amados. Esos logros han sentado las bases para que muchas personas se sientan inspiradas y para algunas incluso ricas. Pero ¿y si hubiera algo más grande que perseguir en la vida? Algo que tiene un valor superior y una riqueza incalculable. Quédense con nosotros y descúbranlo en nuestro próximo episodio del Mensaje. Bienvenidos a este episodio del Mensaje. Soy el hermano Ezequiel Silva. Queridos amigos, muchos desean la salvación y la vida eterna al final de su viaje en este mundo. Y así, armados con sus propias suposiciones y creencias, junto con un intenso anhelo y una profunda sinceridad, han establecido sus propios caminos para alcanzar lo que desean tener al final. Sin embargo, queridos amigos, ¿qué certeza puede tener alguien que está recorriendo realmente el camino correcto hacia la salvación y la vida eterna? ¿Quién puede garantizar ese paso a la vida eterna? En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo proclamó que Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, ninguna otra persona puede ser mejor garantía o guía que Él. Para que un hombre no se dé cuenta demasiado tarde, cuando llegue el día del juicio, cuando su esperanza de vida eterna ya no se haga realidad por haber tomado un camino equivocado, es imperativo aprender ahora del Señor Jesucristo lo que hay que hacer. Así que preguntémosle a la Biblia, ¿cuál es el primer y más importante paso que debemos dar para obtener la vida eterna? Queridos amigos, un intercambio muy notable entre el Señor Jesucristo y algunos escribas en Marcos 12, 28 a 30. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Queridos amigos, nuestro Señor Jesucristo estableció lo que el hombre debe cumplir ante todo, es decir, que debe amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, ya que muchas personas que creen que Dios existe. Sin embargo, ¿es suficiente con creer que Dios existe? La gente también debe saber quién es el verdadero Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Así pues, el hombre debe reconocer que solo hay un Dios verdadero al que debe servir. Cristo también dijo que debemos amar al Señor nuestro Dios. Así pues, queridos amigos, no basta con creer que Dios existe y que solo hay un Dios verdadero. También debemos amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Por supuesto, como creyentes en Dios, estamos ansiosos de amar al Señor nuestro Dios. Y es tan fácil decir y afirmar que lo amamos con todo nuestro corazón, alma y mente. Sin embargo, queridos amigos, tenemos que dejarlo claro. Para amar verdaderamente a Dios, primero debemos tener un claro entendimiento de quién es Dios. Ciertamente, si profesamos amar a Dios, pero el Dios que reconocemos no es el verdadero Dios, como se describe en la Biblia, y en su lugar es una deidad de nuestra propia creación o entendimiento, entonces nuestra voluntad de amar a Dios pierde su significado. Por lo tanto, consultemos de nuevo la Biblia, queridos amigos. ¿Quién es el verdadero Dios según la Biblia? Cristo no nos dejó desprovistos de este conocimiento. En su oración a Dios, Él reveló quién es el Dios verdadero a quien todos deben reconocer. En Juan 17, 1 y 3. Eso es lo que Él dice. Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo, Padre mío, ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí.
En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Aquí Cristo declara claramente que el único Dios verdadero que todos los hombres deben conocer es el Padre. De hecho, así consta claramente en el versículo bíblico que hemos leído. Cuán importante es reconocer al Padre Celestial como el único y verdadero Dios. Con ese conocimiento, queridos amigos, lo que más anhela tener el hombre para su bienestar espiritual viene. Cristo dijo, este es el camino para tener vida eterna. Pero queridos amigos, con esa verdad viene una realización de estos pronunciamientos de Cristo. Cristo no afirmó ser el verdadero Dios, ni nos enseñó que el verdadero Dios tiene tres personas. En cambio, Él mismo ora y cree en el único Dios verdadero, el Padre Celestial. Es triste decirlo, queridos amigos, aunque la mayoría de las religiones que profesan el cristianismo también creen en Dios y en la Biblia. Sin embargo, sostienen una doctrina diferente de lo que la Biblia enseña. Otros creen que además del Padre, Cristo también es Dios, así como el Espíritu Santo, la llamada Trinidad. Y hay otros que creen que ellos también pueden convertirse en dioses. Sostienen tales suposiciones no solo sin el beneficio de los testimonios de la Biblia, sino oponiéndose totalmente a lo que la Biblia enseña. Si el hombre eligiera reconocer a un Dios diferente del Señor Dios, el Padre, enseñado por Cristo, ha dado un paso en falso hacia la vida eterna y esto solo le llevará a la perdición. Según la Biblia, los que se adhieren a creencias falsas y adoran a dioses falsos no tienen lugar en la nación santa de Dios. Debería sorprendernos que, aunque muchas personas afirman creer en Dios, sin embargo, el Dios en el que creen no es el Dios enseñado en la Biblia. No nos sorprende porque el apóstol Pablo mencionó una situación similar, pero enseñó firmemente en 1 Corintios 8, 5 hasta 7 así. Incluso si hay así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y aunque hay muchos de estos dioses y señores, sin embargo hay para nosotros un solo Dios, el Padre, que es el creador de todas las cosas y para quien vivimos. Y solo hay un Señor Jesucristo por quien todas las cosas fueron creadas y por quien vivimos. Pero no todo el mundo conoce esta verdad. El apóstol Pablo declaró abiertamente su fe. Solo hay un Dios, el Padre, creador de todas las cosas. También hizo referencia a que esta fe era compartida por los que estaban con él. Dijo, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Desgraciadamente continuó, pero no todos conocen esta verdad. Los verdaderos cristianos como el apóstol Pablo y aquellos a quienes él enseñaba entonces, defienden ardientemente esta verdad. Esta es una de las cualidades que los diferencia de quienes se limitan a profesar ser cristianos. La verdad es, queridos amigos, consultemos la Biblia para probar más esto. Incluso en tiempos antiguos, cuando Cristo aún no había nacido, ¿a quién creían como el único Dios verdadero? Los siervos de Dios antes creían expresamente que solo hay un Dios, el Padre que nos creó. Eso es lo que se registra en Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Por qué debería darnos esa confianza? Porque los siervos de Dios de antes, al igual que nosotros, los verdaderos cristianos de hoy, estaban seguros de que el único Dios verdadero que debe ser amado y servido no es otro que el Padre Celestial y ningún otro. Porque recibieron esta enseñanza del Señor Dios mismo cuando proclamó en Isaías 45:21. Declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Dios justo y salvador, no hay ningún otro fuera de mí. Y así, queridos amigos, aunque llegue el momento en que todo este mundo decida unirse y creer en un Dios diferente de lo que nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles y nuestro Señor Dios mismo enseñan, los verdaderos cristianos ni siquiera se inmutarán, más bien continuarán sosteniendo y defendiendo la verdad de que el Padre es el único Dios verdadero.
Esa es la convicción de la Iglesia de Cristo. Pero, ¿y el Señor Jesucristo? ¿Cómo debemos reconocerlo según la Biblia? Queridos amigos, les invitamos a permanecer con nosotros mientras seguimos consultando las Sagradas Escrituras en relación con este asunto. Volveremos después de un breve descanso. Yo soy Oscar Luna. Yo nací en el pueblo de Cuamo, en la isla de Puerto Rico, en el 1954. La mayoría de la población en Puerto Rico son católicos. Yo nací católico, fui educado católico y participaba en las misas. Todos los domingos tenían una lección nueva, pero todos los años era la misma lección, o sea, no era nada nuevo. Entonces, yo primero aprendí de la Iglesia de Cristo en el 2019 a través de la hermana Medina Manguit. Ella me invitó a un estudio de la Biblia con un grupo grande de hermanos y hermanas. Cuando participo en el servicio de adoración, veo que todo es bien organizado, bien ordenado. Todo el mundo sabe qué hacer. Todo es tranquilo, bien solemne. El edificio, la iglesia en sí es bien bonito. Cuando uno entra en la iglesia, no ve nada, solamente el foco es el ministro y su mensaje de la palabra de Dios. Escuché la lección del ministro y lo encontré muy interesante. Fue una impresión bien positiva y las palabras que habló el ministro me llegó. Durante el estudio de la Biblia me reunía con el ministro y íbamos estudiando la Biblia. Pero en la Iglesia Católica eso no se hace, era algo nuevo para mí. Y el ministro fácilmente me explicaba según la Biblia. Abría la Biblia y buscaba el párrafo y nos explicaba el sentido. Y se permitía, era un diálogo, hacía la pregunta y él me contestaba según la Biblia. Los mensajes siempre llegan al corazón, porque son mensajes de la Biblia. O sea, no se están inventando sus propios dichos. Mi bautismo en la Iglesia de Cristo fue en enero 30 de 2021. Y fue un día maravilloso, bien contento, porque por fin llegué a donde yo pienso que debo estar, en la iglesia, en la verdadera iglesia. Bueno, hay que ser miembro de la iglesia para poder adorar a nuestro Señor. Y lo más importante es no dejar de ser miembro de la iglesia para seguir adorando a Dios. Vi que hablaban la verdad, las enseñanzas eran la verdad y todo era bíblico. O sea que no hay duda que esta es la verdadera iglesia porque es la única que habla directamente de la Biblia, las palabras de Dios. Cuando yo me di cuenta que esto me llegaba más a mí, a mi corazón, decidí que esta era la iglesia que yo pertenecía a ella. Cuando voy a los servicios de adoración, me siento bien y me siento que estoy donde debo de estar. Me siento bien contento ser miembro de la iglesia de Cristo. Me hice miembro y no me arrepiento. Bienvenidos de nuevo, queridos amigos. Están viendo el mensaje. Queridos amigos, aprendimos de la Biblia que Dios mismo y el Señor Jesucristo y sus apóstoles enseñan que el único y verdadero Dios a quien debemos amar no es otro que el Padre que está en los cielos. Y entendemos que no todos sostienen esa verdad. Así que tenemos que aclarar y preguntar a la Biblia, ¿cómo debemos reconocer al Señor Jesucristo? ¿Qué enseña la Biblia sobre nuestro Señor Jesucristo? ¿Creen los verdaderos cristianos que Cristo es Dios? Los verdaderos cristianos sostienen lo que Cristo sostiene que Él mismo profesa, como está escrito en Juan 20:17. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Es evidente que el verdadero Dios reconocido por los discípulos de Cristo no es Cristo mismo, sino el Padre a quien Cristo mismo reconoce como su Dios. Dijo él, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Cristo no dijo que yo, vuestro Dios, subo. ¿Por qué tenemos que enfatizar eso? Que Cristo reconoce al Padre como su Dios. Porque, queridos amigos, el único Dios verdadero no reconoce a ningún otro Dios. Eso es lo que Dios mismo declara en Deuteronomio 32:39. Vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi mano. Si un Dios reconoce a otro Dios aparte de él, eso demuestra claramente que ese no es el Dios verdadero. Cristo reconoce al Padre como su Dios, por lo que no es Dios. Dios el Padre no reconoce a otro Dios aparte de él mismo. El Dios que Cristo reconoce como su Dios es el que los verdaderos cristianos también reconocen como su único Dios. Tal vez otros están pensando que el Señor Jesucristo se presentó como Dios. ¿Acaso la Biblia demuestra eso? No. Por el contrario, queridos amigos, la Biblia demuestra que Cristo incluso se negó a ser reconocido como Dios. Cuando fue resucitado, se mostró ante sus apóstoles y ellos supusieron que habían visto un espíritu. ¿Quién es el espíritu en naturaleza que los apóstoles de Cristo enseñaron que habían visto cuando vieron al Señor Jesucristo resucitado? En Juan 4:24, Cristo enseñó que Dios es espíritu. Por lo tanto, cuando los apóstoles pensaron que Cristo era un espíritu, supusieron que se les apareció como Dios. ¿Qué debemos tener en cuenta en ese instante cuando los apóstoles vieron a Cristo y pensaron que vieron a Dios? Cristo inmediatamente corrigió este pensamiento erróneo o creencia equivocada. No solo declaró que Él no es espíritu, sino que también enseñó la gran diferencia entre su naturaleza o estado de ser y la de un espíritu. Si Cristo no es Dios, ¿qué es entonces? Cristo mismo proclamó su naturaleza, como se declara en Juan 8:40. Sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Soy un hombre que les ha dicho la verdad que recibió de Dios. Abraham no hizo nada de eso. Cristo no es Dios, es un hombre, según él mismo. Ciertamente, queridos amigos, Cristo no es simplemente un hombre como nosotros. Tiene muchas cualidades y poder que no se le han dado a ningún otro hombre. De hecho, no es un hombre corriente, ha sido enviado por Dios. Pero tenemos que darnos cuenta de que Él es diferente del Dios que lo envió. Algunos de los poderes y cualidades de Cristo son los siguientes. Es nuestro mediador, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Se nos ordena adorarle. Sin embargo, la Biblia nos señala que esos poderes y cualidades solo le son dados por Dios. Y aún así, en el momento de su necesidad, ¿qué hizo Cristo, lo cual prueba que Él no es Dios? Invocó a Dios para que lo salvara. Los apóstoles testificaron como podemos leer en Hebreos 5:7. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Seguramente comprendemos que Cristo que oró no es el Dios que le oyó orar. Claramente, Cristo es diferente de Dios. La Iglesia de Cristo es firme con esa convicción, porque cuando nuestro Señor Jesucristo proclamó esta verdad incontrovertible, que solo hay un Dios, el Padre, también enseñó que sostener esta enseñanza es la manera de tener vida eterna. Por lo tanto, les animamos, queridos amigos, a abrazar estas enseñanzas de la Biblia, para que sea nuestra guía y dejemos a un lado las falsas nociones y comencemos a dar nuestros primeros pasos para recibir lo que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Dios han prometido. Nos gustaría expresar nuestra gratitud por acompañarnos una vez más en nuestro programa, queridos amigos. Esperamos que hayan encontrado valor en las lecciones que imparte la Biblia. Les animamos a profundizar en las enseñanzas bíblicas defendidas y vividas por los miembros de la Iglesia de Cristo. Por favor, sigan viendo nuestros programas como El Mensaje y participen en nuestros estudios. Además, les invitamos cordialmente a asistir a nuestros servicios de adoración
o a nuestros estudios bíblicos sobre doctrinas en la congregación local más cercana de ustedes, siempre que tengan la oportunidad. Para más información, visiten nuestro sitio web oficial insmedia.org/es. En nombre de todos nosotros aquí en el mensaje, nos gustaría agradecerles por unirse a nosotros hoy en nuestro estudio. Y si tienen alguna pregunta, envíennos un correo electrónico a info@insmedia.org y podremos ayudarles a conectarse con un ministro del Evangelio. También pueden visitar el canal oficial de YouTube de INC Media Español para aprender más. Soy el hermano Ezequiel Silva. Nos vemos la próxima vez.